Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con la tercera parte del análisis de gráfico de funciones, en particular la parte positiva y negativa de una función. En pantalla se muestra la gráfica de una función f cualquiera. La función será positiva cuando las alturas sean positivas, como lo son los intervalos destacados en verde desde b hasta c y desde d hasta e. Y será negativa cuando las alturas sean negativas, como lo son los intervalos destacados en rojo, desde A hasta B y desde C hasta D. En otras palabras, una curva es positiva cuando se encuentra por encima del eje X, en la parte superior del eje X hacia el eje Y positivo. Y la curva será negativa cuando se encuentre por debajo del eje X hacia el eje Y negativo. Para escribir los intervalos donde la curva es positiva y negativa, se procede de la siguiente manera. Es positiva en el intervalo desde B hasta C, ya que en este intervalo la curva se encuentra por encima del eje X. Obsérvese que en B y C se colocaron paréntesis porque se excluyen los extremos B y C del intervalo, ya que en B y en C la curva es igual a 0, es decir, no es positiva ni es negativa. Unido al intervalo desde D hasta E, donde la curva también es positiva porque se encuentra por encima del eje X. Este intervalo se escribe desde D hasta E. Obsérvese que en E se coloca corchete porque este punto pertenece a la función. Este punto que está acá. Si ese punto no hubiese pertenecido a la función, se coloca un círculo no relleno. Pero como el gráfico está dado de esta manera, esto quiere decir que el punto E pertenece a la función y será negativa en los intervalos desde A hasta B, cerrado en A y abierto en B, ya que este punto pertenece a la función, unido al intervalo desde C hasta D. Obsérvese que también se excluyen los puntos C y D porque en esos puntos la función es nula, es igual a 0, es decir, no es positiva ni es negativa. Ahora procedamos a resolver algunos ejercicios para saber cuándo una función es positiva y es negativa. En pantalla observamos tres gráficos de diferentes funciones. Comencemos con la función 1. La función 1 es negativa cuando se encuentra por debajo del eje X. Fija tu atención en el eje X. Observa que ella es negativa desde este punto, relleno azul, hasta este punto que es el corte con el eje X. Las coordenadas de este punto azul relleno en el eje X es -1, -2, -3. Este punto es -3 hasta este punto que tiene coordenadas 1, 2, 3. Por lo tanto, en la primera gráfica la curva es negativa en el intervalo desde -3, incluyendo el -3 porque este punto es relleno, hasta 3. El 3 se excluye porque acá en este punto 3 la curva se hace igual a 0. Muy bien. Será positiva cuando se encuentra por encima del eje X. Observa que se encuentra por encima del eje X desde este punto hacia la derecha. Se encuentra por encima del eje X. Y recordando que estos tres puntos suspensivos indican que la función se prolonga hacia infinito, se tiene entonces que la curva será positiva desde 3 hasta infinito. Es decir, desde este punto hacia la derecha, la curva será positiva porque se encuentra por encima del eje X. Pasemos a analizar el gráfico número 2. Observamos que la curva es negativa, es decir, se encuentra por debajo del eje X exactamente desde este punto hasta este punto. -1, -2, -3, este punto es -3, hasta este punto que tiene coordenadas 3. En este intervalo, la curva se encuentra por debajo del eje X. Por lo tanto, la gráfica número 2 es negativa en el intervalo de -3 hasta 3. Abierto en -3 y abierto en 3, porque en -3 y 3 la curva se hace igual a 0, es decir, no es positiva ni es negativa. Y la curva será positiva cuando se encuentra por encima del eje X. En esta porción es positiva, ya que la curva se encuentra por encima del eje X y estos tres puntos indican que se extiende hacia menos infinito. Por lo tanto, es positiva en el intervalo de menos infinito hasta -3.
unido a este otro intervalo donde la curva es positiva, este que está acá, porque se encuentra por encima del eje X. Este intervalo sería desde 3 hasta 4, ya que este punto es exactamente 4. Recuerda que la cuadrícula tiene longitud igual a 1, abierto en 3 y abierto en 4, ya que este punto no pertenece a la función. Pasemos a analizar ahora el gráfico de la función 3. El gráfico de la función 3 es negativa cuando se encuentra por debajo del eje X, es decir, en esta porción. Desde 0 hasta 1. Abierto en 0 porque la curva azul jamás toca al eje Y, y abierto en 1 porque en 1 se anula la función, es decir, corta el eje X, su altura es 0. Y se evidencia que la curva es positiva cuando se encuentra por encima del eje Y, es decir, de esta porción en adelante. Acá, desde 1 hacia la derecha, estos 3 puntos indican que la curva se extiende hacia infinito en el eje X, por lo tanto es positiva desde 1 hasta infinito, abierto en 1, porque en 1 no es ni positiva ni negativa, es igual a 0, hasta infinito. Continuemos. El gráfico número 4 es negativo, o la curva es negativa, cuando se encuentra por debajo del eje X, es decir, en esta porción, desde menos infinito hasta 0. Desde menos infinito porque estos 3 puntos suspensivos indican que la curva se extiende o se prolonga hacia menos infinito. Y hasta 0 porque la curva azul jamás toca al eje Y. Y la curva será positiva, es decir, se encuentra por encima del eje X en esta porción, desde 0 hasta infinito. Se visualiza claramente que la curva se encuentra por encima del eje X, hasta infinito porque estos 3 puntos suspensivos indican que la curva se prolonga hacia infinito. Pasemos a analizar ahora el gráfico de la función 5. El gráfico de la función 5 es negativa en este pequeño intervalo acá. Vamos a hacer un zoom en esta zona para que lo visualices mejor. Muy bien, este punto es aproximadamente 3,8. Ya que la escala de la cuadrícula es de 1 en 1. 1, 2, 3, 3,8. Aquí sería exactamente 4. Por lo tanto, es negativa desde 3,8, abierto en 3,8, hasta 4. Cerrado en 4. Cerrado en 4 porque este punto pertenece a la curva. Pero abierto en 3,8 porque en 3,8 es donde la curva se anula. Es decir, se hace igual a 0. Es el corte con el eje X. Y la curva sería positiva cuando se encuentra por encima del eje X, es decir, en estos intervalos, desde 0 hasta 3,8 y en el intervalo desde menos infinito hasta este punto que es exactamente menos 1. Por lo tanto, la curva es positiva desde menos infinito hasta menos 1, cerrado en menos 1. ¿Por qué menos infinito? Porque estos 3 puntos indican que la curva se prolonga hacia menos infinito. ¿Por qué cerrado en menos 1? Porque este punto azul es relleno, unido a este otro intervalo donde se visualiza claramente que la curva es positiva. Sería desde 0, abierto en 0, hasta 3,8. Abierto en 3,8. ¿Por qué abierto en 0? Porque en 0 la curva corta al eje X, por lo tanto no es ni positiva ni negativa. Además, este punto acá es abierto, indicando que la función pasa exactamente por 0, 0, donde, repito, la curva ni es positiva ni es negativa. Y se excluye el punto 3,8 porque es el corte con el eje X de la curva, es decir, en este punto su altura es 0, por lo tanto no es ni positiva ni es negativa. Pasemos a analizar el gráfico número 6. El gráfico número 6 está compuesto por 6 puntos, y del mismo podemos visualizar que la gráfica es negativa en los puntos que se encuentran por debajo del eje X, es decir, en este punto. Exactamente en menos 4. Observa que este conjunto está compuesto por un solo punto, porque allí es donde es negativa. Y será positiva en los puntos donde se encuentra por encima del eje X. Es decir, este punto que sería menos 3, este punto es menos 2, este es menos 1, y este punto acá sería 4. Por lo tanto, los puntos son menos 3, menos 2, menos 1 y 4.
En estos puntos la curva es positiva. Este punto no se toma porque en este punto la gráfica es exactamente 0, por lo tanto ni es positiva ni es negativa. Continuemos. Finalmente analicemos estos tres gráficos. En el gráfico de la función 7 la curva es negativa cuando se encuentra por debajo del eje X, es decir, desde este punto, que es menos 4, hasta 0. De menos 4 a 0. En menos 4 es abierto, porque este punto no pertenece a la función. Y en 0 es cerrado, porque en 0 la función es negativa, ya que en 0 toma este valor, este punto relleno. Recuerda que cuando el punto está no relleno, no pertenece a la función, pero cuando está relleno, sí pertenece a la función. Y visualizamos claramente que en este caso, este punto es negativo, unido al intervalo que va desde este punto en adelante, ya que los tres puntos suspensivos indican que se extiende hacia infinito, pero hacia abajo en forma negativa. Sabemos que este punto es 4. 1, 2, 3, 4. Acá podemos colocar entonces unida desde 4 hasta infinito. Abierto en 4 porque en 4 se hace igual a 0. Y la curva será positiva cuando se encuentra por encima del eje X, es decir, en esta porción, la curva se encuentra por encima del eje X, desde 0 hasta 4. Abierto en 0 porque sabemos que en 0 es negativa, y abierto en 4 porque en 4 la curva corta el eje X. Y sabemos que en los cortes con el eje X la altura es 0, es decir, la curva no es ni positiva ni negativa. Unido con el punto exactamente menos 4. Ya que en menos 4 tenemos acá un punto relleno que evidentemente se encuentra por encima del eje X, por lo tanto acá en menos 4 la función es positiva. Continuemos. Analicemos ahora el gráfico número 8. La curva será negativa en esta porción porque se encuentra por debajo del eje X, y en esta otra porción en la cual se encuentra también por debajo del eje X. Por lo tanto será negativa en los siguientes intervalos. Desde este punto, que evidentemente es menos 2, hasta este punto que es aproximadamente 0,7, negativo, menos 0,7, unido a este otro intervalo que se extiende desde este punto que es 2, hasta este punto que es aproximadamente 3,2. Recuerda que la cuadrícula tiene longitud 1. 1, 2, 3,2 aproximadamente. Y será positiva en los intervalos donde la curva se encuentra por encima del eje X, es decir, de acá hasta acá, se encuentra por encima del eje X, de acá hasta acá, y también desde acá hasta acá. Este primer intervalo sería desde menos 4 hasta menos 2, de menos 4 a menos 2, abierto en menos 4 porque este punto no pertenece a la función, y abierto en menos 2 porque allí es donde se anula la función, es decir, corta el eje X. También es positiva desde este punto, que sabemos que es aproximadamente menos 0,7, hasta este punto que es exactamente 2, unido a este intervalo que va desde aproximadamente 3,2 hasta exactamente este punto que sabemos que es 4. En estos tres intervalos la curva es positiva. Finalmente analicemos el último gráfico, el gráfico de la función 9. La curva será negativa cuando se encuentra por debajo del eje X, es decir, en esta porción la curva se encuentra por debajo del eje X. También en esta otra porción la curva se encuentra por debajo del eje X, e inclusive exactamente en este punto. Por lo tanto, se escribirá de la siguiente manera. Desde este punto que es menos 1 hasta este punto que es 1, unido al intervalo que va desde 1 hasta 2. 2 es exactamente este punto. Obsérvese que el 1 se ha excluido porque en 1 la curva es positiva.
ya que el punto relleno está en la parte superior. De manera que en 1 la curva no es negativa, es positiva, unido a este punto que se encuentra exactamente en 4. Ya que en este punto evidentemente la curva es negativa, es un punto relleno que se encuentra por debajo del eje X. Mientras que la curva será positiva en esta porción del eje X, donde la curva se encuentra por encima del eje X, que va desde menos 4 hasta este punto que es menos 1, cerrado en menos 4, ya que en menos 4 este punto está relleno y pertenece a la gráfica, además de que es positiva, y en menos 1 es abierto, porque allí la gráfica se hace 0, unido al punto 1, ya que exactamente en 1 acá la curva es positiva, ya que este punto es relleno y se encuentra por encima del eje X. Y finalmente unido a este intervalo que va desde 2 hasta 4. Desde 2 hasta 4. Abierto en 2 porque en 2 la curva no es positiva ni negativa, acá la altura es 0. Y abierto en 4 porque en 4 la curva es negativa, no es positiva, ya que el punto relleno se encuentra por debajo del eje X. Y así hemos terminado de analizar cuando una curva es positiva o es negativa, dado el gráfico de una función. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.